Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Lara, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica y hoy vengo a hablar sobre las bacterias, ya que esto es una unidad celular fundamental para la vida. Vamos a hablar primeramente qué son las bacterias. Las bacterias son llamadas un dominio de microorganismos procariotas. Estas se encuentran en diversas formas y tamaños posibles, que junto a las arqueas constituyen los seres vivientes más primitivos y más abundantes del planeta Tierra. También son adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitat, incluso el parasitario. Algunas pueden incluso sustituir a condiciones hostiles, como el espacio exterior. Las bacterias son descendientes inmediatos de las primeras formas de vida unicelular del planeta. Estas también son sugeridas en condiciones muy distintas a las actuales, hace unos 4.000 millones de años. Se ignora si dichos seres fueron más semejantes a las arqueas o a las bacterias, pero se sabe que son su antepasado común. Sin embargo, las bacterias han estado implicadas, quizás debido a su abundancia, en la mayoría de los saltos evolutivos. Bueno, ahora vamos a hablar cómo tienen relaciones las bacterias, que son prácticamente todas las formas de la vida del planeta, ya sea el comensalismo, que son como las bacterias que proliferan sobre la piel. Luego el mutualismo, que son como las que colaboran con la descomposición de la comida en el intestino, y de parasitismo, como los causantes de infecciones y enfermedades. Cabe recalcar que para esto el ser humano ha creado lo que son los antibióticos. Por otro lado, la vida bacteriana es indispensable para los procesos de descomposición de la materia orgánica, necesarios para el reciclaje del elemento como es el carbono y el nitrógeno. Esto constituye a cadenas tróficas y microscópicas en diversos ambientes. Bueno, sigamos. Vamos a hablar sobre la reproducción de las bacterias. Estas se reproducen con velocidad y mediante procedimientos asexuales, que consiste en la replicación de las bacterias progenitoras en dos exactamente iguales a ella. Se puede llamar mitosis o fusión binaria. También se estima que en un ambiente propicio una bacteria se divida en dos en apenas de 15 a 20 o de 20 a 30 minutos después, dependiendo de la especie. Y las variaciones del genotipo pueden provenir de mutaciones, de transferencia genética y de modificación extracromosómica. Y bueno, vamos a hablar de algo muy importante, en el cual son los tipos de bacterias, que estas se encuentran en la vida de nuestro planeta Tierra. Comenzamos con lo que son por la clasificación por su tipo de bacterias según su forma. En el primer gráfico lo que tenemos son los cocos, que con su característica forma esférica, las bacterias conocidas como cocos tienen la capacidad de vivir con células individuales o bien de enlazarse hasta que forman cadenas y racimos. En el segundo gráfico se denominan los bacilios, con forma de barras o varillas. Los bacilios pueden ser bacterias de tipo gram positiva o negativa. En la tercera forma que vamos a hablar de los vibrios, este es un género que son gram negativas bacilos, con células de forma de coma. Se lo encuentra en agua salada. Vibrio es oxidada positiva, organismo anaerobio facultativo y no forman esporas. Y espirilos, como nos indica su nombre, poseen una marcada forma de espiral. Estas son bacterias gram negativas y terribles para la salud.
Un claro ejemplo es la treponema. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las bacterias gram positivas o también llamadas gram negativas, la cual esta se diferencia por color de tintación que tienen en reacciones algunas bacterias. En la gram negativa lo que tenemos es que toma un color claramente rojo cuando se emplea el tinte. También están formadas por una pared más fina y formada por menos capas de peptidoglicano y una segunda membrana rica en lípidos que repele la tinción gram. Al microscopio aparecen incoloras, lo que quiere decir que antes de ponerlas al microscopio estas no tienen color. Cuando se inserta la tinción es cuando cambia de color. Y el gram positivo es que cambia de color a violeta cuando se emplea el tinte. Esta tiene una pared mucho más gruesa formada por un gran número de capas de peptidoglicano, entre las que se inserta la tinción gram. Bueno, hemos llegado a la estructura bacteriana, la que vamos a hablar aquí a continuación. La estructura unicelular bacteriana suele ser bastante simple, sin núcleo celular y casi sin orgánulos definidos, pero vamos a darle a conocer la función de cada uno de estos orgánulos. Hablemos de la cápsula. Es la capa externa de la bacteria que tiene una forma definida. Además, esta protege la pared celular de la bacteria del medio exterior. La pared bacteriana. Esta posee una gran rigidez y fortaleza, permitiendo darle forma a la misma. La membrana plasmática. Esta actúa como barrera osmótica entre la bacteria y el medio ambiente. El citoplasma. Esta es la parte interna de la bacteria. Es bastante compleja ya que en él se encuentran tanto moléculas orgánicas como inorgánicas. Los ribosomas son partículas globulares que se encuentran esparcidas por todo el citoplasma bacteriano. El ADN es la información genética que lleva la bacteria para reproducirse. Los flagelos son prolongaciones finas como si de colas se tratasen, cuya longitud es varias veces la misma bacteriana y también dan movimiento a la bacteria. Los mesosomas, en ellos existen distintas proteínas y enzimas que son utilizadas para diversos fines, como por ejemplo la respiración celular y la fotosíntesis. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre algunos ejemplos de estas bacterias. Voy a dar a conocer 5 más importantes conocidas en la vida del planeta Tierra. Vamos a comenzar con la Escherichia coli. Esta bacteria puede ser gram negativa y es frecuente en los tractos gastrointestinales del ser humano, lo que quiere decir que ellos siempre están en nuestro cuerpo. Y otros animales de sangre caliente capaces de determinados momentos en suscitar una infección, como pueden ser prácticamente la mayoría de los animales, ya que la mayoría son de sangre caliente, como los perros, los gatos, las vacas, incluso el ser humano mismo. Por eso es que esta habita dentro de nuestro cuerpo, para ser específico, en nuestros intestinos. Y también es un miembro de la familia Enterobacterias. Bueno, hablamos aquí sobre la Neisseria gonorrea. Esta es una cocacea gram negativa que se agrupa en pares, lo que quiere decir que son diplococos, con lados adyacentes aplanados y apariencia de granos de café. En un microscopio intracelular facultativo, no móvil, no esporulado, oxidasa y catalasa positiva. Tiene un crecimiento óptimo entre
35 y 37 centígrados, bajo una temperatura de la atmósfera de dióxido de carbono al 5%. Por sus necesidades nutricionales se considera una bacteria exigente. Requiere cisteína, glucosa, piruvato o lactato como fuente de carbono. Es todo lo que puedo mencionar ante esa bacteria. Aquí vamos a ver lo que la siguiente bacteria, que es Bacillus anthracis. Es un bacilo gram positivo formado de esporas anaerobio facultativo y capsulado. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. Puede ser en el suelo, en el agua y diversas especies de animales. Se comporta como anaerobio facultativo, pero es esporogéneo en aerobicios. Se lo considera no exigente, por lo que se cree bien en hangar con 5% de sangre cordero a 35 a 37 grados centígrados por 24 horas. Ahora vamos a hablar sobre la Soragium cellulosum. Esta es una bacteria gram positiva del perfil del suelo del grupo Myxobacteria. Es móvil por deslizamiento bacterial. También tiene un genoma inusualmente grande, con 12.000 millones de pares de bases. Estas células se congregan, dificultan el aislamiento del cultivo puro y los reencuentros de colonias en medio de agar a medida que la bacteria se propaga y las colonias se fusionan. Tiene un genoma inusualmente grande, como ya lo mencioné anteriormente. Y ahora vamos a hablar sobre Clostridium botulinum. Es el nombre de una especie de bacilo que es gram positiva anaerobia. Esta se encuentra por lo general en la tierra y es productora de la toxina botulínica, el agente causal del botulismo. Estos microorganismos tienen forma de varilla y se desarrollan mejor en condiciones de poco oxígeno. Las bacterias forman esporas que les permite sobrevivir en un estado lactante, hasta de ser expuestas en condiciones que pueden sostener su crecimiento. La espora es ovalada, subterminal y deforme. Es móvil por flagelos perítricos, no producen cápsulas y es proteíco. Aquí vamos a hablar sobre las diferencias entre virus y bacterias. Comencemos. Los virus y las bacterias son sumamente distintos, incluso a pesar de que son las formas infecciosas más conocidas y frecuentes para el ser humano. La principal diferencia que tiene que ver con su estructura y tamaño, mientras las bacterias son organismos unicelulares cuyo tamaño oscila entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud. Los virus son seres acelulares muchísimo más simples y elementales, incapaces de reproducirse, sino infectando otras células, que hacen las veces de fábrica de réplicas virales. Considérense que los virus ni siquiera se sabe si están vivos realmente. Lo primitivo que resulta su existencia, que no es mucho más que una molécula simple de ADN o ARN, envuelto en una capa de proteínas. Por esta razón, los antibióticos no hacen efectos en los virus, sino en las bacterias, mientras que en los antibacteriales o retrovirales
son de utilización exclusiva para combatir las infecciones por el virus. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algo importante que es la nutrición bacteriana. La nutrición bacteriana, las bacterias como el resto de los seres vivos necesitan una fuente de carbono para sobrevivir. El origen de esta fuente de carbono sirve como criterio para la clasificación de las bacterias. Además, es necesaria una fuente de energía que sirva para construir sus propias moléculas. El tipo de fuente de esta energía utilizada sirve como criterio de clasificación. De esta manera es como se alimentan las bacterias y se hacen resistentes hacia algunos anticuerpos o incluso algunos antibióticos. Pero como vimos en diferenciación anterior entre el virus y la bacteria, esta va a ser menos resistente en este sentido.